Finalizó la medianoche de este miércoles la inscripción de candidaturas para el Partido Revolucionario Moderno renovar su dirección. La convención se realizará el próximo 18 de febrero y se entiende que el Partido Revolucionario Moderno va a renovar su directiva. Hay un comité organizador y la alarma se desató ayer después de la inscripción de la candidatura de José Paliza, el senador por Puerto Plata, que se inscribió como aspirante a la presidencia de ese partido. Hasta este momento, al finalizar ya la inscripción, hay 4 aspirantes a la presidencia del PRM, incluyendo al propio Andrés Bautista, que había sido el presidente designado por esa organización. Están Paliza, Andrés Bautista, Félix Iglesias, Paliza, Jesús Félix Iglesias, y está también Gianilda Vázquez. Luego se produjo la inscripción de Carolina Mejía, pero no a la presidencia, sino a la Secretaría General del PRM. En la Secretaría General hay muchos más aspirantes al PRM, pero la inscripción de Carolina Mejía da la señal, por lo menos, de que el grupo de Hipólito Mejía, el equipo de Hipólito Mejía, estaría interesado en que ella sea la secretaria general. No lo que ella sea fue la candidata vicepresidencial con Luis Abinader. Con Luis Abinader, y es una persona, por supuesto, muy cercana a Hipólito Mejía, es su hija, por supuesto, pero además de lo que se habló es que hubo un pacto entre Luis Abinader y Hipólito Mejía. Sí, eso es lo que se ha estado comentando y publicando y que no ha sido desmentido por ninguno de los dos grupos. Para llevar a Paliza y a Carolina Mejía, uno a la presidencia y otro a la Secretaría General. Esto implica un acuerdo de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno. No ha sido desmentido. Bueno, Tony Raful anoche habló sobre un proceso democrático y de elección popular, de elección de cada uno de los dirigentes que se proponga de acuerdo a las simpatías que tengan, que ese es el voto individual de cada uno de los miembros del PRM, para lo cual ellos hicieron una inscripción de personas, ellos tienen su propio padrón y están trabajando en base a eso. La cuestión es si ciertamente hay o no un pacto entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. No, yo creo que sí, es evidente. Y yo pienso que es lo más inteligente que puede hacer ese partido, porque asistir a un proceso que genere tensiones y divisiones no le convendría para nada al PRM, que es un partido en construcción, la gente se olvida de eso. Tuvo una buena participación electoral porque ellos se habían hecho con una cantidad importante de la dirigencia media y la militancia del PRD, que decidió dar el paso de formar una nueva organización. Y acompañó a importantes dirigentes y a los llamados viejos robles del PRDismo, gente que son emblemas como doña Milagro Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Dip, que se pasaron a el nuevo partido. Entonces, pero todo eso está por hacer, si se está haciendo, ellos han estado trabajando en eso. Es una prueba importante para ese partido y pienso interesante, inteligente, que se hiciera cuando faltan 2 años completos para las elecciones o más. Pero fíjate que una de las características de este acuerdo, si es que existe el acuerdo, Gustavo, es que son 2 gentes muy jóvenes los que irían a los 2 principales cargos de dirección del PRM. Eso también es importante. Generacionalmente del senador Paliza, que es un abogado muy joven, además es el segundo representante, primero y segundo de los 2 representantes que tiene el PRM en el Senado. Él y hay un senador del Seibo, pero además Carolina Mejía es una novedad en el Partido Revolucionario Moderno. Con su discurso, con su exposición en el proceso electoral, demostró tener capacidad, tener conocimiento, tener la fuerza, el ímpetu, y esto demostraría una nueva generación. Pero además también porque hace justicia, de dirección de los partidos políticos. Con la política de género. Es mujer por demás preparada, exitosa, o sea que es una persona muy inteligente,
en una entrevista uno se da cuenta, responde con precisión, no divaga. Y eso es importante en un político, porque cualquier pequeño error, incluso en la conversación, en la entrevista que parezca menos importante, luego cuando el político está haciendo carrera, todas esas cosas se las escarban. Bueno, Carolina es economista. Pero independientemente de eso, que ella responde con esa precisión, con ese cuidado, y eso es importante para un político. Porque luego cualquier cosa, cuando el político está escalando, está subiendo, escarban para buscarle cualquier cosa, editarle y hacerle daño. Entonces, ella es muy cuidadosa en su respuesta y eso yo pienso que le augura una buena carrera política. Bueno, hay que entender que el Partido Revolucionario Moderno debe aprovechar este momento para dar el salto. Y cuando decimos dar el salto es colocarse de verdad en términos políticos a la cabeza de la oposición. Ha estado rezagado el PRM por las imputaciones que ha habido contra su presidente Andrés Bautista, que ya estuvo preso, que está procesado judicialmente y que va a ser sometido otra vez, o bueno, cuando se haga la imputación final por parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, no porque uno lo considere culpable, sino por razones obviamente del sometimiento judicial, él debió con tiempo echarse a un lado. No, pero él ha insistido y se inscribió todos otra los vez. políticos que fueron encartados en ese caso, como se dice ahora, saben que tienen que estar en un proceso de espera. Así está Andrés Bautista, así está Julio César Valentín, Temístocle Montaz, que es un hombre que tiene brillo propio en el PLD. Tommy Galán, Montaz, el ingeniero Montaz tiene su proyecto. Alfredo Pacheco. Y Pacheco también. Y saben que tienen que estar a la espera mientras tanto, hasta que eso no se defina. Ellos tienen que estar tranquilos porque eso mientras tanto es un ruido en su carrera política. Entonces, deben hacerse un poquito a un lado y empeñarse en que su defensa los lleve a feliz término ese juicio y entonces retomar la carrera política de lleno, ¿no? Bueno, pero la otra cosa es que supuestamente el pacto entre Luis Abinader e Hipólito Mejía habría desatado los demonios, dicen en el PRM. ¿Pero y por qué? Pero no hay absolutamente ninguna En dado caso son demonios pequeños. Que hayan desatado demonios. Son demonios pequeños porque ellos son los grupos más grandes. O sea, es como que en el PLD se pacte un acuerdo entre los grupos del presidente Fernández y el presidente Medina. Los otros grupos alternativos, que no están de acuerdo con ellos dos, pueden no estar de acuerdo pero con no podría impedir nada, porque son realmente los grupos que tienen toda la influencia sumada, si se suma, ¿no? Así es. Lo lamentable es que hasta ahora no ha hecho ningún tipo de declaración Luis Abinader ni Hipólito Mejía sobre los intereses que ambos tendrían en una elección de la dirección de ese partido. Y eso es lo mejor. Que no lo digan. No, que no digan nada. No, porque ellos no pueden. No se ve bien, de hecho, que tú intentes a alguien que tú consideres tu pupilo, que tú quieres impulsar, tú vengas y le levantes la mano, porque entonces tú le estás como anulando de alguna manera. Yo creo que Carolina y Paliza tienen luz propia y hay que dejar que ellos brillen y que ellos trillen su camino. Más allá del aliento, del impulso, de todo el apoyo, pero que se haga no tan visible, porque no les hace bien a ninguno de los dos. Bueno, ojalá que esto represente un buen redespegue en el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, es bueno que los partidos, como parte fundamental del sistema político electoral, se fortalezcan. Porque sin partido no hay sistema político electoral, o por lo menos como se conoce. Así es. Hagamos una pausa. Hoy se reanuda el diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la representación de la oposición política de ese país hermano suramericano, que tiene como escenario este diálogo a la República Dominicana, que fue el país proponente primero y luego concitó el apoyo y el aliento de otros países, algunos países aliados fundamentales del gobierno venezolano y otros que son países que han tenido una posición crítica respecto a ese gobierno, pero que entienden que es bueno el diálogo. Bueno, se ha estado un poco como arando en la arena, ¿no?, en ese diálogo, porque no se ha avanzado mucho, excepto que después de la última reunión de diciembre,
el gobierno de Venezuela puso en libertad a decenas de presos de la oposición. Y eso fue un paso de avance. No fueron tantos como aspiró la oposición, pero se pusieron en libertad esas personas. Algunos de ellos hasta con problemas de salud, y eso fue bien visto. ¿Qué pasa? Que hubo unas declaraciones imprudentes, digo yo, de Diosdado Cabello, que es uno de los dirigentes fundamentales del partido de gobierno en Venezuela, diciendo que independientemente de lo que aquí se suscribiera, que nada iba a cambiar. Y eso no cayó bien. Pero de todas maneras, la oposición dice que, bueno, están apostando hasta el final en ese diálogo. Ya el partido, uno de los partidos, que es el de Leopoldo López, dijo que si no se logra nada, que ellos irán a las calles de nuevo a reclamar lo que ellos entienden que corresponde al pueblo de Venezuela. Bueno, el gobierno dominicano, que tiene la responsabilidad de reiniciar el diálogo hoy como mediador con la compañía del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está Miguel Vargas Maldonado acompañando ahí al presidente de la República, Danilo Medina. Danilo se ha involucrado personalmente, directamente en el diálogo y es la persona que dirige las conversaciones. Por un lado está la oposición y del otro lado está el partido del gobierno, representado en este caso por Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Constituyente, y Jorge Rodríguez, el director de comunicaciones del gobierno. Los representantes de los dos grupos tienen a sus voceros que fueron designados con antelación. Ninguno de ambos grupos puede tener otras personas que hablen en nombre de sus delegaciones que no sean precisamente el señor Jorge Rodríguez por un lado y por el otro lado creo que el señor Borges. Bueno, esa información hay que reiterársela a Diosdado Cabello entonces para que no haga ruido, porque con esas cosas que él dijo no le hizo bien. Pero bien, Miguel Vargas Maldonado ha dado declaraciones ayer sobre el reinicio del diálogo en este día, en este jueves, y ha dicho que el gobierno dominicano tiene la esperanza de que será exitoso el diálogo. Yo creo que no le queda otra que decir que confiar en el diálogo, claro. Por supuesto, y el gobierno tiene que apostar a que ese diálogo salga bien, debido a que obviamente sería un fracaso para el presidente Danilo Medina y para su gobierno, que desde siempre han apostado por el diálogo cuando la situación ha estado en los momentos más oscuros. Luego está, Gustavo, la situación de los países garantes del diálogo. México y Chile están en una duda. Uno no sabe si al final estarán aquí los ministros sobre todo México. de Relaciones Exteriores de esos países, si van a venir o no a este diálogo, pero José de Videgaray, que es el ministro de Relaciones Exteriores de México, la pasada semana ofreció declaraciones poniendo en duda las buenas intenciones del gobierno de Venezuela en el diálogo y diciendo que México estaba en interés de retirarse del diálogo, no iba a servir de garante debido a las malas acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, yo pienso que en estos momentos a ambas partes en Venezuela conviene llegar a un tipo de entendimiento, aunque inclusive después ni siquiera se cumpla todo, pero yo digo por lo siguiente, la oposición se ha estado debilitando porque se ha estado dividiendo. Ya hay varios que han anunciado candidaturas presidenciales, ya no se está viendo esa coalición con un solo candidato, que había sido en las últimas elecciones Enrique Capriles, ¿no? De hecho, él como que ahora mismo no es la figura... Él es la figura principal de Justicia Primero, pero está en la mesa de la Unidad Democrática. Pero ya no está siendo visto como el líder que se veía sin disputa. Mucha gente está mirando hacia Leopoldo López, por un lado, y hay otros candidatos que han sacado la cabeza. Eso por un lado. Parece también que el gobierno ha logrado minar la cohesión de esa mesa y ha logrado persuadir, y uno sabe cómo hacen esas cosas los gobiernos, a algunos de los integrantes de la MUD que ya se han pasado a conciliar con el gobierno, si no apoyar directamente a conciliar y ponerse de acuerdo y decir, bueno, que no hay problema, que nos entendemos. Eso por un lado. Y por el otro, ya el gobierno no tiene el frente abierto que había en las calles de Venezuela. En este momento no hay movilización en la calle. De hecho, los últimos problemas que el gobierno de Venezuela ha tenido con ciudadanos, los tuvo con gente de su propio litoral,
que fueron gente de todos esos comités que ellos tienen, las llamadas misiones, a los cuales se les prometió en la caja que llaman la CLAC, que es como una especie de subsidio que ellos le venden un paquete de alimentos, se les prometió en Año Nuevo unos jamones y una cosa y no se les cumplió, esa gente le protestó, pero son gente con el carnet de partido de gobierno, no son los de la oposición. Y bueno, hicieron algo para contentarlos, pero no, ahora mismo el gobierno se ve en ese aspecto que está un poco mejor. El petróleo ha subido un poquito también, eso por ese lado, y en ese aspecto yo creo que la oposición debía tratar de ganar, asegurar algo en ese escenario, ponerse de acuerdo en algo. Y el gobierno también necesita la oposición porque está empeñado en eso de la criptomoneda, que yo no sé a quién va a encontrar para que invierta en eso, pero la única forma que pudiera tener cierta garantía para, no sé, algún tipo de venta de esas cosas, es si la Asamblea Nacional, que es la que reconoce la comunidad internacional, aprueba eso. Pero la Asamblea Nacional ni se reúne ni toma decisiones. No, ellos se reúnen, para que el gobierno la desconoce cuando quiere. Tú viste lo que dijo Warren Buffett, ¿verdad? Sí. Sobre las criptomonedas. No, ha habido muchísima gente sobre eso todavía. Dicho, yo en eso no pongo un solo centavo. No, muchísima gente no cree, es una aventura, y menos un país que no tiene ahora mismo esa estabilidad que Venezuela. Pero en ese aspecto el gobierno se está agarrando a eso como un abogado a un sombrero. Entonces necesita de la Asamblea Nacional para ganar cierta credibilidad. Entonces yo pero creo la que Asamblea Nacional no le va a aprobar a Nicolás Maduro. No lo dé por seguro. Los políticos negocian y le venden el alma al diablo cuando es necesario. Sí, pero en ese caso yo creo que ahí no hay nada que negociar con Nicolás Maduro. O es un invento que ningún economista... Es más, lo que propuso hace poco un economista venezolano fue que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para intervenir militarmente a Venezuela. No, pero eso es un exceso también. Pues, claro, un exceso. Porque eso sí crearía una más desesperación. Y crearía más problemas de lo que va a resolver. Pero una persona con mucho prestigio en América Latina. Pero eso ya es un exceso, porque eso sería un problema, porque intervenir militarmente un país, ya sabemos la consecuencia, eso no es tan fácil. No, entonces, pese a eso, yo no creo que esa asamblea, si negocian, le va a negar esa aprobación, porque ellos de alguna manera se han quedado un poquito como acorralados en los últimos tiempos, y van a tratar de sobrevivir. Entonces, pero sería igualmente totalmente contraproducente que nada de lo que esa asamblea ha aprobado ha servido, ha sido todo echado al zafacón en el Tribunal Constitucional, y que ahora le aprueben lo de la criptomoneda y digan sí. No, pero acuérdate que son acuerdos, los políticos negocian. Y los políticos negocian en un escenario cuando creen que les conviene lo que van a negociar. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana hoy, qué se anuncia al final de la jornada. Comienza hoy, sigue mañana. Sigue mañana, pero digo, ¿qué se anuncia al final de la jornada? Siempre ha habido una declaración. Una relatoría. Una relatoría de prensa, y el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana y el presidente de la República deben ser los voceros, digamos, de que este diálogo se mantiene y que podrá continuar hoy avanzando en los 5 puntos que antes ellos mismos habían decidido que iban a avanzar, que era la agenda electoral, uno de los aspectos, la puesta en libertad de los presos políticos es otro de los aspectos. Ya hubo un grupo que fue puesto en libertad. Hay algún cumplimiento de ello, y hay que ver cómo se va a hacer para el proceso electoral con miras precisamente este año, en el 2018, que debía haber elecciones. No, pero ¿cuáles serían esas? Las presidenciales. ¿Es en el 18? En el 18. Sí, ¿verdad? Que son 2 años antes que la de República Dominicana. Vamos a ver en qué queda todo eso. A ver, una pausa. El ministro de Energía y Minas, don Antonio Isa Conde, una persona muy reconocida, respetada y apreciada también por una gran parte de la sociedad que reconoce en él un hombre honesto y de trabajo y democrático también, ha insistido en que se debe firmar el pacto eléctrico a principios de ahora del año 2018, y que el gobierno dominicano tiene el interés de firmar el pacto eléctrico para poder pasar o procesar algunas decisiones de carácter legal por el Congreso Nacional. Da la impresión, sin embargo, de que el gobierno no ha necesitado de ningún pacto
para pasar algunas leyes, aquellas que quiere, porque el gobierno tiene el control total del Congreso Nacional. Sin embargo, don Tony Isa Conde ha desatado reacciones que hasta este momento han sido bastante fuertes, como la de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, que él asesoró, que él dirigió, que él presidió, en donde él hizo una especie de nicho de poder durante mucho tiempo, luego se convirtió en asesor industrial del Poder Ejecutivo, que le respondió a don Tony Isa Conde que no hay que firmar el pacto eléctrico, que en estas condiciones no es posible firmar el pacto eléctrico, que no está completo ese pacto, que debió establecerse un consenso, que no hay consenso, que las discusiones se quedaron varadas en los temas más conflictivos y que sería un desatino firmar un pacto eléctrico en estas condiciones. Ahora la representación del sector social, igualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también el rector envió una comunicación diciendo que no se debe firmar el pacto eléctrico. Hay algunos de los grupos industriales que entienden que no está preparado el debate del pacto eléctrico en el Consejo Económico y Social para que ese pacto se firme. Pero don Tony Isa Conde insiste en que sí, que se puede firmar. Yo no sé si el doctor Isa Conde, a una persona como tú dices, que tiene el respeto de la mayoría de la sociedad dominicana, el presidente le ha encargado que no le den más larga a esto y hay que firmarlo, porque parece como si tuviera una premura. Si se ha esperado tanto ya, no se puede hablar, bueno, es la ley, eso está en la ley de estrategia nacional, pero esa ley está tardía en muchísimas cosas. No, el pacto debió firmarse en el 2013. Exacto, ese no es un argumento válido porque estamos tarde en muchas cosas que hacen falta. De hecho, de la Constitución del 10 hay muchísimas leyes que se debieron votar y promulgar y no están. Entonces ese no debe ser el argumento que lleve a esa prisa de último momento, porque nunca hubo esa prisa. Lo otro es que ha habido expresiones de advertencia del sector social, como tú dices, que está constituido por las organizaciones ecologistas, las universidades, varias instituciones y un grupo de los empresarios. Pero parece que ese grupo empresarial, por la información que tengo, ya se está poniendo de acuerdo también con el gobierno. Ellos inclusive tienen un punto de vista que parece que va a cambiar y que es posible que hoy o mañana se pronuncien con un punto de vista más coincidente con el gobierno. No sé a qué tipo de acuerdo habrán arribado, ¿no? Que es la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo, que había sido la de la posición más crítica. Sí. Aquí estuvo recientemente el administrador de Sur, el ingeniero del Carmen, en una entrevista, precisamente hablando del pacto. Estuvo también por el otro lado, que está con un punto de vista crítico, Max Puy. Y él decía, el ingeniero del Carmen, que por ejemplo el punto más crítico ha sido desde la construcción de las plantas de la central Punta Catalina y que se decidió no incluirlo ahora porque había un desacuerdo fundamental en cuanto a si se iba a vender sobre el precio, que no hubo un acuerdo. Por lo siguiente, la explicación que él dio es, bueno, supongamos que se construye, que cueste X cantidad, supongamos 3.000 millones de dólares, lo que sea. Ese no es el precio de venta, porque él dice, bueno, una cosa es eso como un activo, pero hay que contar que eso tiene un mercado asegurado. Igual como las plantas privadas, si van a vender, venden no solo los equipos que están instalados, sino tú estás vendiendo esa cartera. Tu participación en el mercado. Exacto, como si tú tienes un colmado, no es solo el colmado. Tú vendes el punto. Tú vendes el punto comercial. Que eso fue uno de los acuerdos y que se acordó no incluirlo ahora. Ese y otros temas, pero dice que además hay dudas, Gustavo. Odebrecht y el consorcio constructor está reclamando el pago de 708 millones de dólares. Ese otro aspecto también, que eso si se habla de venderlo, todo eso debe quedar claro, si quien asume la planta lo va a pagar o no va a pagar, porque eso no puede quedar en el aire, ¿no? Eso como tú vas a comprar una vivienda, si tiene una deuda, una de las dos partes tiene que asumirla. Una de las dos partes tiene que asumirla, por supuesto. Bueno, el hecho es que no sé por qué la prisa y don Tony, que ha sido un hombre siempre muy caballero en todo, como que se nota un poco desesperado, o no sé si enojado, pero yo no creo que eso sea bueno para el gobierno, que se firme, y que aunque la mayor parte de los puntos sí se llegara a un consenso, si hay 2 o 3
que no se acordaron y hay mucha contradicción respecto a esos temas. Entonces, ¿por qué adelantarlo tanto? Si ya se ha esperado, se puede esperar un poco más. Mira, Gustavo, la firma del pacto eléctrico parece ser que también está vinculada con el tema de la reducción de la tarifa del servicio eléctrico y con la racionalización, porque se supone que hay que eliminar el subsidio gubernamental al sector eléctrico. Eso no Entonces va a ser tan están las fácil. pérdidas. Entonces, Ese es un proceso más lento. ¿quién va a asumir eso? Entonces, obviamente son cuestiones que están como parte de la nebulosa Bueno, relacionada ya don con... Tony ha dicho que no es cierto, porque se ha estado advirtiendo de diversos sectores que la firma de ese acuerdo implicaría automáticamente un aumento. un incremento de la tarifa porque se eliminaría una parte, por lo menos, del subsidio. Él ha dicho que no es verdad, que eso no va a ocurrir. Bueno, fue contratada una compañía chilena para hacer un estudio de precio del mercado eléctrico de Y los chilenos sí creen en eso de mercado, ¿eh? Sí, no, claro. Eso. Entonces, no sé si al final el estudio de los chilenos fue acogido como parte de los acuerdos. Pero evidentemente, si se raciona el servicio de energía eléctrica, el gobierno deja de pagar los más de $1.000 millones que tiene que pagar como subsidio y las pérdidas eléctricas se redistribuyen, hay que bajar el servicio, el costo o las tarifas del servicio eléctrico. Por lo menos bajaría para algunos, porque yo pienso que los usuarios, sobre todo aquí la gente de clase media, que no consume tanto y que paga puntualmente su tarifa, subsidia muchísimo que se la roban o que simplemente pagan menos. Pero es que es un doble subsidio, porque el tú subsidio, subsidias con el precio que paga y el gobierno subsidia también. No, el gobierno no subsidia nada, es uno que está subsidiando. Está bien, pero ellos el gobierno toman parte de ese dinero para eso, pero es uno que lo paga. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver si Tony y Saconde baja un poco la tensión. Ojalá que, como tú dices, bueno, si hay algún tipo de acuerdo entre el sector de Herrera. Es probable que esa asociación ya se conversó, es posible que cambien un poco el punto de vista. Bueno, publicamos un artículo el lunes pasado de Antonio Taveras, sí, el presidente de la Asociación de Industria, en donde él dice muy claramente que reitera su postura que la firma del pacto eléctrico es absolutamente imposible en estas condiciones. Siempre se conversa, tú se y quizás se proponga. Vamos a ver. Muchas gracias, hasta mañana.